¿Quién habla? Buenas noches. Sí, mira, me llamo Alexander, Alexander, ¿desde dónde nos llamas? desde la Ciudad de México. Desde Ciudad de México, Alexander. ¿Qué historia Así nos es. tienes, mi hermano? Mira, porque yo sé que hay poco tiempo, ¿verdad? Voy a ser muy breve. Claro. Hace 8 años, a mi hermano y a mí, mi papá, porque nosotros somos mitad alemán, mitad mexicanos. Ok. Entonces nos mandó precisamente allá a Nuremberg, en Alemania. Perfecto. Y nos comentaba mi papá, ¿saben qué? Pues yo no quiero que les pase como la situación que pasa aquí en México con mucha gente, que no los quiero tener a los 30 aquí en la casa, para que me entiendan. Quiero que se vayan allá, que trabajen, que aprendan bien el idioma, Sí. porque ahorita ya lo sabemos bien. Entonces váyanse para allá y consíguense un trabajo, van a tener permisos de trabajo, los conseguimos por medio de familiares y recomendaciones, y pues bueno, en lo que aprendíamos el idioma. Para que se vayan a Alemania, para que se vayan allá. Ok. Sí, de hecho nosotros al principio no queríamos porque pues hemos vivido más tiempo aquí en México que allá. Sí. Entonces él nos contactó pues un casero, porque allá es con una por medio de arrendamiento las rentas de las casas, es muy diferente aquí. Entonces pues ya nos fuimos mi hermano y yo en ese tiempo tenía 20 años, mi hermano tenía 19. Sí. Entonces llegamos a una casa muy vieja, muy vieja, antigua, o sea, te estoy hablando que tiene más de 200 años, una casa grande, con un sótano inmenso. Nosotros sabíamos en ese tiempo, pues, digamos, un poco alemán, no mucho, no muy fluido, pero sabíamos defendernos, porque pues nuestra familia nos lo enseñaron desde pequeño. Okay. Entonces, pues, mi papá hizo el trato con ellos, porque fue el que pagó, y ya pues nos quedamos ahí, empezamos a buscar trabajo con los permisos de trabajo que teníamos, porque es difícil un latino allá, y más siendo mexicano, pues sinceramente pues no quieren a los latinos, a los alemanes, y más si yo cuando les decía yo, mi hermano, oye, venimos a pedir trabajo, ¿y de qué parte de Latinoamérica? México, de México, pero bueno. Ok. Entonces, ¿y por qué tienen concepto malo de los mexicanos? Fíjate que eso era lo que yo me preguntaba al principio, porque decía que eran muy problemáticos, muy que la gente que llegaban a contratar les botaba el trabajo o así. Irresponsables. Muy irresponsables, sí, que les gustaba mucho el alcohol y que se embriagaban y bueno, muchas cosas. Yo les decía, no, pero pues nosotros tenemos los permisos, tenemos familia pues en Berlín y pueden contactarlos, y los contactaron para darnos trabajo. Y bueno, ya a lo mejor me estoy desviando un poquito, pero más o menos para que entiendas cómo fue cuando nosotros llegamos. Fue muy difícil. Entonces nosotros, como al tercer mes en esa casa sola, vieja, amueblada, porque tenía muebles ya. Sí. Nosotros para prender, digamos, el calentador no es como el boiler o el calentador de una casa normal aquí en México. Ya no, ahí abajo tienes que bajar un sótano y es una caldera grande. Es una casa muy antigua. Ya. Para no hacerte la historia muy larga, porque está un poco largo esto. Sí, no te preocupes, ya me lo estoy imaginando. Raúl Martínez, 20 pesos, gracias Raúl, dice, saludos de León, Guanajuato, ¿cuándo vienes a Guanajuato? Espero pronto, pero la situación ahorita en Guanajuato se puso muy fea, está reportado como un estado muy violento, hay muchas muertes diarias, así que qué feo que Guanajuato se esté manchando de esa forma, así que vamos a ver, porque ya Guanajuato está pesado el ambiente para poder ir. Mi hermano Alexander, me estás diciendo que efectivamente allá en Europa, como me mencionas, tienen las calderas abajo, pues como tú mencionas, en un sótano, las casas muy antiguas. Yo recuerdo todavía un caso en donde una persona, no fue en Alemania, fue cerca, en uno de esos países cercanos, que metió a su hija, la metió y ahí la violaba por como 20 años, y efectivamente era como un cuarto de calderas donde podían prender la caldera, y entonces nadie sabía que ahí tenía oculta a su hija y que la violaba. Tuvo 7 hijos con su hija y los tenía metidos ahí abajo, y la gente no se daba cuenta porque se les hacía común que él fuera a prender la caldera a cualquier hora ahí en ese sótano. Así que pues me imaginé ahora lo que me estás contando. ¿Qué sucedió en la caldera, pues? Sí, fíjate que, bueno, eso que comentas es muy lamentable, ¿no? Bueno, entonces nosotros pues ya nos metimos a una cafetería, mi hermano se metió a una fábrica de hierro. Sí. Y pues ahí sobrevivíamos y aprendiendo el idioma, porque íbamos a clases y demás. Pero a partir del tercer mes empezamos a notar
que se escuchaban ruidos en el sótano, que como el llanto de un hombre. Entonces yo no me empecé a percatar de eso, también mi hermano, y le decíamos, bajamos. En la noche, ¿no? cuando ustedes ya estaban Sí, descansando, se escuchaba el siempre era en la llanto. madrugada, siempre era En la madrugada se escuchaba un llanto allá abajo. No, sí. hombre. Sí. Ok. Escuchaba el llanto de un hombre, una persona adulta. Sí. Entonces, pues nosotros nos hacíamos, ¿sabes qué? Vamos a rezar, güey. Y de hecho le hablamos a mi papá, es que mi papá es piloto de una aerolínea. Okay. Entonces a veces él está muy ocupado, pero le hablábamos también a nuestra mamá, a nuestra familia, de hecho la familia que vive en Berlín, un fin de semana fueron con nosotros y pues no encontramos nada y demás. Entonces esto ya si era 4 veces a la semana, pues ya se empezó 2 veces a la semana, ya se empezó a intensificar 4 veces a la semana, ya después ya era diario en la madrugada. Y allá las casas están separadas, hay un silencio total ahí, la gente a las 6 de la tarde ya no ve movimiento, se oscurece, quizás por la parte en la que estábamos, porque estamos en una parte norte. Entonces es un pueblo pequeño, no es como aquí que tú sales y hay vecinos, o hay gente caminando en la calle en medianoche, no, allá está muerto, está solo. Entonces una noche, Oxlack, sí, le digo a mi hermano, ¿sabes qué? ¿Estás escuchando? Y se empezó a escuchar y me dice, sí, estoy escuchando otra vez. Y digo, ¿sabes qué? Vamos a bajar. Agárrate unas linternas que tenemos ahí, vamos a bajar. Porque había un apagador. Digo, ¿sabes qué? Prendemos la luz, entonces vamos a llevarnos por cualquier cosa. En la madrugada se armaron de valor y dijeron, vamos a agarrar lámparas y vamos a ver quién es el que está llorando en las calderas. Sí, eran como siempre pasaba pasadito de las 3 de la mañana. Y a nosotros siempre nos levantábamos a las 5 o 6 de la mañana, o sea, realmente se nos interrumpía el sueño, ya no nos podíamos dormir. Sí. Entonces, pues bueno, entonces ya nos bajamos y el ruido donde se escuchaba era en el piso era de puro cemento. Entonces le digo, ¿sabes qué? Nosotros bajamos porque es una zona muy fría, nos bajamos, prendimos la luz y nos quedamos, el ruido se cayó. Cuando nosotros bajamos ya no escuchó ningún quejido. Dejó de llorar esa persona. Entonces nosotros nos inclinamos hacia el piso frío, pusimos nuestra oreja y escuchamos cómo se escuchaba abajo, en la parte de abajo. Entonces le digo, ¿sabes qué? O le hablamos a la policía o ¿qué hacemos? O sea, a ver, que nosotros así entre los dos decimos que tenemos 20 minutos aquí abajo, puede haber peligro, no sé, que habrá algo abajo. Entonces de repente se empezó a escuchar, ya cuando nos íbamos a retirar, se volvió a escuchar el ruido, como un quejido de un hombre. ¿Y ustedes ya estaban ahí abajo en el nosotros sótano? Nosotros seguíamos abajo. Entonces abajo, aparte de las calderas, pues había herramientas del mismo dueño de la casa, porque te aclaro, nosotros rentábamos, o sea, nosotros no éramos los dueños de la casa. Entonces agarramos unos picos y unas palas que estaban ahí, y le dije a mi hermano, pues mira, vamos a romper el piso, capaz de que haya alguien aquí abajo, no sé, mira, a lo mejor fue por la madrugada, el frío, no pensamos bien las cosas, nos pusimos a escarbar. Permíteme, ahorita vas a contar cómo que se pusieron a escarbar. Chris, programa Encuentro con lo Desconocido. Tenemos a nuestro hermano Alexander, que nos está platicando una historia que le ocurrió en Alemania, en una casa muy antigua, en el área del sótano. Dices que tomaron picos y como tú escuchabas que debajo del piso salía el llanto, comenzaron a escarbar, porque así es la misma historia de esta persona que tenía encerrada a su hija y que la violaba. La tenía bajo el sótano, entonces pues bien escuchaba, dice alguien que el perro escuchaba los llantos o los quejidos de esta muchacha, pero era el perro el único que se daba cuenta, porque era el que alcanzaba a escuchar, y efectivamente bajo esos edificios estaba esa mujer como 20 años ahí encerrada en ese lugar. En este caso, ustedes decidieron agarrar unos picos y abrir el piso para ver de dónde salía el llanto. Sí, o sea, nosotros agarramos unas palas, unos picos que estaban ahí, empezamos a escarbar, primero hicimos un pequeño hoyo y nosotros poníamos nuestra oreja y con el celular también la usábamos, de la lámpara del celular, y sí, efectivamente se escuchaba un quejido y nosotros pues obviamente en alemán, porque pues estábamos en Alemania, le decíamos, ¿estás bien? O sea, ¿estás ahí? ¿Hay alguien ahí? Nosotros diciendo, y de repente se callaba. Entonces seguimos escarbando hasta que encontramos una caja como de 1 metro
una caja vieja de madera, y cuando nosotros la abrimos, tenía unas insignias nazis, tenía unos listones rojos, y tenía unas insignias nazis, que nosotros ya investigamos esos símbolos, o no, gente que se dedica al ocultismo o así, y cuando nosotros lo abrimos, nos dimos la sorpresa de que era un Cristo crucificado. ¿Cómo se le llama? Esos cristos que están en las iglesias, un bulto, o no sé. Un busto. Ajá, crucificado, así, en lamento, así como los dibujan. Yo digo, yo no soy católico, respeto a la gente que lo es, pero déjame decirte que cuando nosotros lo agarramos, porque estaba lleno de polvo y tenía unos documentos, obviamente nosotros lo que poco que empezamos a leer decía que no se abriera esa caja, que no se abriera. Esa caja la escondieron, por lo que los documentos decía la fecha 1946, después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Sí. Entonces nosotros lo que hicimos fue guardar la caja con el Cristo, los documentos, y al día siguiente, como a las 9 de la mañana. Pero en ese momento no les dio escalofrío, que sabían que esos como llantos eran de un fantasma, de algo que no estaba ahí. Nosotros sacamos de hecho fotografías, tenemos videos, ahí cuando en ese momento lo estamos sacando y lo guardamos. Entonces nosotros ya, como empezamos a leer en los documentos que no se abriera esa caja, nosotros quitamos los sellos, porque tenía unos sellos y listón, tenía la águila de la SSC, así como el águila alemana de nazi de Hitler. Entonces yo dije, no nos vayamos a meter en una bronca, güey. Le dije a mi hermana, vamos a hablarle a mi papá o a mi mamá o a la misma familia que tenemos aquí en Berlín, cerca, para que vengan y se den una vuelta, güey. Me dice, sí, vamos a hablarle. Entonces, al día siguiente, a las 9 de la mañana, nos contactamos con el casero y le comentamos, ¿sabe qué? La verdad es que la persona se molestó mucho porque pues le rompimos y ustedes me van a pagar esa. No se preocupe, o sea, pero quiero que entienda que tenemos en nuestras manos Cristo y pues no sé, está muy raro y tiene documentos, puede venir. Entonces él nos dijo algo así como en 3-4 días que yo me desocupe de mi trabajo, yo voy con ustedes, mientras déjenlo ahí. Entonces aquí viene lo más feo, es que a los días siguientes se volvían a escuchar ruidos en el sótano de llanto. Sí, se escuchaban voces que hablaban, como cuchicheando, como en silencio, así, obviamente en alemán, porque estábamos ahí. Entonces le digo a mi hermano, ¿sabes qué estás escuchando? Y me dice, sí. Le digo, vamos a bajar. Y me dice, no mames, no hay que bajar. Le digo, vamos a bajar, güey, vamos a bajar, ya para que se acabe esta pendejada. Sirve que ya, mira, si ya no estamos a gusto, ya nos mermaba en el tramucho, estábamos desvelados, ya no comíamos. Sí, ya, nos estaba afectando. Nos estaba afectando mucho, sí. Mi papá nos decía, déjense de pendejadas, ya están grandes. Es que él tiene otro tipo de pensamientos. Ok. Porque le dice el alemán, nuestra madre es mexicana, déjense de pendejadas, si no, nunca van a hacer nada de su vida. Y bueno, a pesar de que estaba muy chico, o sea, yo tenía 20 años, mi hermana 19. Entonces ya nosotros decidimos bajar. Me dijo, vamos a bajar. Y le insistí mucho a mi hermano hasta que me dijo, órale, pues, vamos a bajar, pero vamos a agarrar algunos cuchillos o algo, porque nosotros había una puerta roja vieja, muy vieja, en el sótano, gruesa, de madera muy gruesa. Cuando nosotros nos estábamos acercando, esos cuchicheos se callaron, ya no hablaban. Entonces nosotros abrimos, porque tiene una llave muy vieja, abrimos esa puerta gruesa de madera roja, nos bajamos, y cuando quisimos prender la luz, no funcionaba. La luz no funcionaba. Okay. Prendimos la luz de nuestro celular y empezamos a decir, ¿quién está ahí? ¿Hay alguien ahí? Y te juro, ya para terminar mi relato, lo que te voy a decir, nosotros vimos 2 personas paradas donde estaba es que había unos muebles también abajo, donde está la caldera, había unos muebles, ahí estaban paradas 2 personas, pero estaba oscuro, totalmente oscuro. Cuando nosotros vimos eso, pues nos soltamos todo lo que teníamos y los cuchillos y todo, y nos corrimos y cerramos la puerta. Entonces nosotros fuimos con las autoridades, es que eso pasó en la madrugada también. Sí. No es como aquí que hay gente
en la Ciudad de México o así. No, allá no, ahí está muerto. Lo bueno es que sí tenemos un vehículo donde nos transportamos, donde nos podíamos mover. Fuimos a, digamos, una comandancia y les dijimos, y obviamente se burlaron de nosotros, porque para empezar, a pesar de que sí somos rubios y todo, pero en cuanto no hablan bien el alemán, ¿de qué país son? Pues somos mexicanos, ¿y qué hacen aquí? Sus permisos, y nosotros les llevamos el carnet, todo, aquí están nuestros pasaportes, todo está en regla, pero necesitamos que vayan a nuestra casa, y fueron a la casa donde rentamos, nos acompañaron al sótano, y estaba el Cristo, y el Cristo se lo llevaron y sacaron fotografías, y la casa la acordonaron, como si hubiera pasado un accidente. Sí. A nosotros nos tuvieron 3 meses en ir a firmar, y nos querían sacar la sopa de qué más habíamos visto, etcétera. Y a la fecha, el día de hoy, a pesar de que ya han pasado, pues ya tiene 8 años de esto, mi papá, que fue el que rentó la casa, tiene una demanda que no se ha podido resolver en un tribunal allá, porque el casero le quitaron la casa. ¿Le quitaron la casa al casero? Sí, se la quitaron, porque creo que esta figura, Cristo, era, bueno, esa es mi conclusión, y la de mi hermano también, porque hemos platicado, era un demonio que estaba atrapado ahí, uno o muchos, y a los demonios les encanta traer imágenes religiosas. ¿Para qué? Para que las compraran a nosotros. De hecho nos dijeron, no se metan en más líos, se van a regresar a México, y no nos queremos otra vez aquí, a menos que sea de turista. De hecho, nuestro pasaporte, si yo te lo enseño, viene un grabado donde dice pues por qué salimos de Alemania, por un problema legal, pues no especifica bien por qué. O sea, y esa casa se la quitaron al dueño por encubrimiento, porque aparentemente el dueño sabía que en la Segunda Guerra Mundial, y eso fue lo que nos comentó también él, antes de que empezara el pleito legal, porque él nos demandó a mi papá, de que unos familiares de él que eran soldados en la Segunda Guerra Mundial escondieron esa pieza, ese Cristo, pero encerraron un demonio ahí en ese Cristo. Bueno, me gustaría, dices que tienes fotos y videos, ¿crees que me lo puedas enviar? Sí, para que tú lo cheques y adelante, o sea, digo, ni modo que vayamos allá, no nos van a dejar pasar. Tenemos fotos de la casa. De la casa. Y la casa está acordonada, o sea, en alemán significa como si hubiera, bueno, como cualquier país, como si hubiera pasado una asesinato, una cosa, están investigando. Claro, ¿sabes por qué? No solamente tenía que la cosa oscura En la comunidad, no, pero para grabarlos, constantemente mira,